Muy buenas noches, chicos, chicas, gente, bueno, tanto quienes nos acompañan en este día hermosísimo, bueno, noche hermosísima, 20 de mayo del 2024, hablando sobre todo lo que no nos dijeron de las entidades, lo que no nos han contado. También quienes vayan a ver este espacio de forma diferida cuando esté disponible en el canal de YouTube, ahí sí que ahí va a ser como muy, muy rico y muy alegre también tener cualquier comentario por allá compartido. Darle las gracias a Betty Domínguez, facilitadora certificada de Access, que nos acompaña y nos hace el honor de venirnos a hablar de esto, porque cuando hablamos de temas del cuerpo la vez anterior había quedado como esto de que ni siquiera lo punteamos porque no, y siento, Betty, bueno, además de esta enorme gratitud porque nos estés acompañando y nos vengas de verdad a compartir desde este lugar como, no solamente como facilitadora, sino también como facilitadora que tiene especialización en entidades, lo Mm. cual es maravilloso. Así que, ¿qué más es posible? ¿Cuánto más podemos disfrutar de esta noche y cuánto más integrativa de todas las entidades podemos hacerla? Así Claro, que muchas gracias. Te doy el gracias. espacio. Gracias por esa linda presentación, Julia. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están aquí, los que nos van a ver en el futuro. Y sí, claro, no, o sea, la vez pasada hablamos de cuerpos y hablar de entidades también en un mismo Zoom es como demasiada información, la verdad, porque cada uno requiere su espacio, ¿no? Eh, y bueno, pues de entidades, lo que no les han dicho de las entidades, suena así como, wow, ¿qué será eso que no nos han dicho de las entidades, no? Es divertido y al mismo tiempo también interesante porque muchas veces hay cosas que ya están sucediendo con las entidades en nuestra vida y que ni siquiera sabemos que tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, y me ha tocado últimamente bastante esta parte de chavos jóvenes, adolescentes y no tan adolescentes, ya chavos de veintitantos o a veces hasta de 30, que no pueden dormir, que tienen pesadillas, que literal casi tienen miedo de irse a la cama porque tienen pesadillas feas y todo esto, y eso tiene que ver con entidades. Y a veces no sabemos que está relacionado con eso. Algunos de ellos es como, me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Porque viene como mucho juicio, ¿no? Porque no saben realmente todo lo que se mueve y lo que está sucediendo ahí. Claro. Y ha sido interesante platicar con ellos. De alguna manera, la clase de entidades a mí me encanta por dos cosas, bueno, por muchas, pero sobre todo dos cosas. Me parece que es la puerta a todo el mundo energético, porque somos seres energéticos y es absurdo que nadie nos habla de energía, ni en la escuela, ni en ningún lado, y crecemos sin saber nada del mundo energético, cuando nosotros somos seres energéticos y no accedemos al mundo energético. Y la otra cosa que me encanta de esta clase es que es amable cuando tú facilitas entidades, porque muchos de las entidades, hablando de quienes ya no tienen un cuerpo, ni siquiera saben que ya no tienen un cuerpo, que están muertos, ¿no? Y entonces se quedan perdidos y perdidos y perdidos, a veces por mucho tiempo, sin saber que pueden elegir algo diferente. Eso me parece maravilloso, el poder contribuirles a ellos. Y una tercera, que también me encanta, es que la gente se empodera mucho con esta clase. Porque claro, Mm. comienzas a tener información de algo que es desconocido para la mayoría de la gente, de algo que es un misterio, es algo malo, porque no tenemos suficiente información, solo tenemos las historias, las películas, las leyendas, ¿no? Sí, Betty, quiero, ¿sabes qué quiero? Dirían, quiero dar mi testimonio. Sí. Quiero contar un poco cómo ha sido para mí, digamos, hace un par de años llegó una persona que creo que no me dio como un pequeño empujoncito, sino que me tiró, ¿verdad? De lleno a no permitirme seguir obviando el tema de las entidades y de la conexión energética con, digamos, de la conexión con este tipo de energía, por al final todo es energía, ¿verdad? Este, y fue muy interesante porque en ese momento, como decías vos,
fue muy desafiante para mí, con todo y que yo venía de estar haciendo constelaciones ya desde hace años, ¿verdad? Y es como, ay, X, ¿verdad? O sea, hasta ahorita estoy asumiendo lo que estoy en contacto siempre con entidades, ¿verdad? Pero era como este asunto de verdad no sabía qué hacer. Entonces, bueno, me acerqué a otro abordaje también terapéutico, Ujú, pero como esas casualidades nunca son casuales y Access ya estaba en mi vida, y entonces llega a mí esta clase que es de hora y media a 2 horas, que es la intro, ujú. ¿verdad? Sí. Em, y para mí fue transformadora. O sea, realmente yo digo que fue para mí un antes y un después de miedo, de rechazo, sobre todo de miedo, ¿verdad? Porque te cambia, imagínate lo que puede hacerse en una clase de 21 horas, pero bueno, en esta que tan solo fue de 2. O sea, yo decía como, sí, ya, o sea, listo, las posicioné totalmente de un lugar oscuro a un lugar en donde no sentía que tenía que, para empezar, estarme cuidando de ellas, lo cual eso ya me permitía estar tranquila en el día y ahora también con mucha más claridad y bueno, pasan cosas, ¿verdad? Pero es lo que vos decís, o sea, yo hace unas semanas, ¿verdad? Estaba como muy cansada, me acuesto y de un pronto a otro estoy recostada y nada más abro los ojos así y yo dije, ah, andas Mm. por aquí, anda algo por acá, porque, ¿verdad? O sea, era como totalmente o sea, despierta, o sea, pasé a estado de vigilia en nada, en un segundo, ¿verdad? Casi como una película. Y es como, ya no hago drama con esas cosas, ¿verdad? Que en otro momento hubiese sido como, "Oh, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está Claro, pasando?" claro. Sino es como que ya tengo herramientas para Mm. poder, digamos, percibirlas y decir, todo está bien, no pasa nada, ¿verdad? Hago lo Pues que tengo que sí, hacer para sentirme cómoda en el saber, espacio. claro, pero es que saber, o sea, porque tú, lo primero que hacemos cuando percibimos una entidad o una energía es, esto está mal, me va a hacer Ajá. daño, ¿qué está pasando? Cuando en realidad tal vez es, no sé, alguien que falleció hace poco, que te quiere mucho y que solo viene a despedirse de ti. Y imagínate que le cierras la puerta en la cara a alguien que te está queriendo dar un regalo. Muchas veces hacemos eso con esto que estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, ya no lo haces tan significativo, pero normalmente, ¿qué hacemos? Lo hacemos significativo y nos cerramos, ¿no? Sí, y sabes, la otra parte que quería compartir es que más allá del tema de constelaciones o no, es como que cada vez encuentro más espacios en donde comparto y coincido con gente. Ajá. Encuentro gente que está percibiendo más y creo que es por el momento de cambio en el que estamos en el planeta. Estamos desarrollando nuevas sensibilidades y la gente está de repente un poco más receptiva pues a toda esta información o tal vez ni siquiera no es tanto como que consciente y racionalmente han elegido estar receptivos, sino que simple y sencillamente los empezaron a percibir algo que siempre ha estado, pero que hasta este momento ya se vuelve inevitable, ¿verdad? Es como Claro. inevitable de decir, sí, siento algo extraño y no puedo decir qué es, no puedo explicar qué es, pero, o sea, ya cada vez me encuentro más con personas que están y siendo muy honesta, muchas están asustadas. A veces yo como también como acompañante desde Access, ¿verdad? Les digo, bueno, es importante como, pero al final de cuentas es como, hay herramientas para trabajar esto, hay otras posibilidades, pero está siempre la elección de parte de la persona. O sea, la persona puede elegir seguir relacionándose con las entidades desde el miedo, Claro, ¿verdad? O desde el rechazo, o desde la zozobra, o desde la angustia, o desde el lugar que sea, que no es correcto ni incorrecto, es el que está eligiendo, claro. ¿verdad? Pero es como también esta invitación a darnos cuenta que existen herramientas que son súper sencillas y que podemos tener a mano precisamente para permitirnos transitar esta comunicación y comunión con toda esta energía que Ujú, siempre ha estado, pero que ahorita percibimos con más claridad desde claro. un lugar de menos drama. Pero totalmente diferente. Nos han enseñado, hemos aprendido, nos han entrenado, digo yo, porque casi, casi como animalitos nos entrenan, ¿no? A funcionar de cierta manera en esta realidad. Y además, todo lo que escuchamos alrededor de nosotros que tiene que ver con entidades, o por lo menos el 90%, es algo que es desagradable.
que te infunde el miedo, que te lleva como a rechazar. Ya nos cuestionamos, simplemente es como, "Ay, no, si es así, qué horror, qué miedo, en México, digo, no sé en otros lugares, pero en México algunas personas tienen como el punto de vista de diles groserías para que se vayan. No, hombre, pues hasta a mí, si me dicen groserías, yo me voy de ahí con cuerpo y toda la cosa. ¿Por qué? Porque realmente, pues no es una energía agradable, al contrario, ¿no? Entonces, si el día de mañana, porque todos aquí algún día no vamos a tener cuerpo, vamos a elegir dejar nuestro cuerpo. El día que elijas dejar tu cuerpo, ¿cómo te gustaría que fueran contigo? ¿Cómo te gustaría que te trataran donde estuvieras, no? Digo, si alguien está perdido, ¿qué tal ser amables y decirle, oye, estás perdido o ya no tienes un cuerpo, ¿no? Y entonces desde ese espacio, pues crear algo muy diferente, ¿no? Ujú. Es distinto. Betty, te voy a leer como algunas de las inquietudes para irlas de una vez atendiendo. Dice Clarice Trigueros, Ah, gracias. ¿Cómo diferencias entidades de seres de luz o elevados? O sea, lo primero es, tal vez, yo sé, no estamos en una clase, ¿verdad? Pero ¿qué es una entidad? Porque estamos hablando desde el principio de entidades. Entonces, ¿qué es una entidad? sí, ¿Verdad? Y si hay diferentes tipos de entidades, un poco, que es la claro, primera pregunta que plantea Clarice. claro que sí. Una entidad es una energía definida. Definida por, o sea, por ejemplo, mi termo es una entidad, está definido por cómo le llamo, por lo que, para lo que se usa, la forma que tiene. Esto es una entidad. Y entidades también son los que ya no tienen cuerpo, también el mundo de los fantasmas y los espíritus, también son entidades. La clase de hablando con las entidades como tal está más enfocada a la parte de quienes ya no tienen un cuerpo. Y sí hay diferentes tipos de entidades. Hay muchos diferentes tipos de entidades. Y durante la clase del comienzo, que dura 2 días y medio, vemos los diferentes tipos de entidades que hay y cómo trabajar dependiendo con el tipo de entidad con el que te encuentres en ese momento. Ahora, yendo como a la pregunta de Clarice, que en parte pues ya es esto, ¿no? Que si hay diferentes. Eh, Clarice pregunta, ¿verdad? ¿Es una entidad? ¿Es un ser de luz? ¿Es algo más? Las entidades con conciencia son estos seres de luz. Y también hay, o sea, hay entidades con conciencia, hay seres de luz que obviamente son entidades con conciencia, pero hay seres que son como muy evolucionados, ¿sí? Cuando tú dices entidades con conciencia es de tu nivel de conciencia para arriba. Entonces puedes encontrar dentro de eso varios. Si es una entidad con conciencia, pues normalmente es una entidad que desea contribuirte de alguna manera. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Ujú. Y sí, es que es mucha información. Yo a veces quiero compartir, pero la verdad es que siendo muy honesta, ni siquiera la información que vemos o sea, que se ve en la primera clase de entidades, uno podría compartirla así, porque tiene una lógica, un sentido y una energía en específico desde Claro. la cual se comparte, ¿verdad? Por cierto, Betty, tengo Ah, la pregunta. Esta pequeña clase que yo tomé sí. está incluido dentro de la CERTI, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿Se toma por aparte? No, sí, o sea, por ejemplo, si alguien quiere tomar solo la introducción, puede tomar la introducción, pero en el precio de la clase del comienzo viene incluida la introducción. Ah, ok, perfecto. Tenía esa duda de que si más bien la intro era requisito para la preclase, pero ya me queda súper clara. Dice Mel, dice, hola, buenas noches. Tengo muchas preguntas, sobre todo porque acabamos de experimentar el tener una entidad en la casa. Bueno, no plantea como la pregunta, Mel, si quieres plantear alguna pregunta, Bueno, pero sí, claro. Ujú. ahí lo único que yo te diría, Mel, es si puedes, si no puedes tomar la clase del comienzo ahora, yo te invitaré a tomar una introducción. Incluso podrías tomar limpieza de espacios, es La de una empieza de introducción espacios. muy completa. A mí me parece un regalazo esa clase, es súper completa y además tiene un manual, tiene grabación, aprendes a limpiar un espacio y bueno, que tu espacio siempre esté limpio. Y eso se Ujú. trata cuando hay entidades, o sea, hay entidades en todos lados, la verdad, ¿no? Entonces, pues es simplemente que tú mantengas tu espacio limpio. Es como todos los días barrer y trapear, es una buena idea. Es una elección, pero es una buena idea, ¿no? Así es.
Y sí, yo que acompaño y que acompaño también a terapeutas, yo les digo a las personas terapeutas y a quienes trabajan con grupos y demás, yo les digo, no es opcional para ustedes, o sea, no es una opción, es Ujú, para quienes tienen un espacio en donde reciben gente, aunque no estén trabajando con terapias alternativas. claro. O sea, es más fácil, me corrige si no, ¿verdad? Que en esos espacios en donde hay tránsito de personas, pues en efecto haya mayor tránsito también de entidades. Claro, y en los hospitales, los doctores, algunos abogados, o sea, hay lugares donde hay muchos, entonces, o hay profesiones que implican mucho que hay entidades. Entonces, pues siempre es una buena idea tener herramientas muy prácticas, muy fáciles, muy rápidas con las que se van. Sí, y también para quienes viven, por ejemplo, cerca de cementerios, también eso es súper Cementerios, importante. hospitales, funerarias, iglesias. Ujú. Ok, perfecto. Dice Ana Isabel Martín, pregunta de Patricia. Oh, Patricia es una amiga. Bueno, entonces pregunta de Patricia. Dice, tengo un familiar con esquizofrenia de 32 años, con cambios de conducta severos, es adicto a la marihuana, cigarro, Coca-Cola, no trabaja. ¿Hay alguna herramienta de Access para ayudarlo? Muchas, muchas. Miren, lo primero que hay que reconocer aquí es que siempre que hay marihuana, cigarrillo, cualquier adicción, alcohol, hay entidades. Y tratándose de esquizofrenia, desde hablando con las entidades, la esquizofrenia es una habilidad muy grande con entidades. Entonces, esa persona puede tener varias entidades. ¿Le puedes ayudar? Pues sí, no, no y sí. O sea, sí, hay herramientas que pueden contribuirle. Te sugiero que no lo rescates y puede ser que la persona no requiera de tu contribución o no la quiera. Y entonces, pues es como predicar en el desierto, porque vas a perder el tiempo si hay alguien que tú deseas contribuirle y esa persona no desea la contribución. Así es. Ujú, Entonces, es súper importante, ¿verdad? Porque todas estas herramientas, digamos, yo, por ejemplo, les digo, siempre una sesión de barras va a ser un regalo, o sea, siempre. ujú. Sí, Maravilloso, ¿verdad? Sin embargo, hay elecciones que la persona tiene que tomar en claro. relación a cómo quiere transformar su realidad. Ujú, ¿Verdad? Todos, en realidad todos estamos eligiendo. A veces tenemos el, no sé, la manía o tal vez como el vicio casi de querer tomar decisiones por los demás, elecciones y ayudarles y sugerirles elecciones y demás, pero bueno, esto es todo un tema. Ok, Telma dice, ¿qué tan factible es que si vives casi pared con pared de ujú. un IMSS. IMS de alta especialidad? IMSS es una clínica en México, Instituto Mexicano del Seguro Social, es como un hospital. Eso es un IMSS de alta especialidad. Ok, Que hay entidades en las casas perfecto. cercanas. Sí, pues es muy Ajá, probable y se que están limitando el desarrollo económico, que ha habido muchos cambios en ese aspecto. sí, es muy probable que haya entidades, porque claro, están cercanas, ¿no? Es como si vives cerca de un cementerio o una funeraria, pues probablemente haya entidades. Sí, cuando hay entidades, la energía del dinero cambia. Entonces, sí es una buena idea limpiar tu espacio Limpiar de el espacio. entidades, para que la energía en tu lugar sea diferente, ¿no? Mm, muchas gracias. Dice Katia Rosela, maravilloso tema que además es una expansión divina. Gracias. Auxi dice, ¿qué tienen que ver las profesiones con las entidades? No es que tenga que ver, pero, por ejemplo, un doctor que está todo el día en un hospital donde mucha gente muere, pues está más propenso a que haya entidades cerca o que se le peguen entidades. Alguien que trabaja en una funeraria, pues también pues, es muy probable que vayan y vengan y se peguen a ellos. Entonces, no es que tenga que ver directamente, que sea proporcional la profesión, pero hay ciertos lugares que son propensos a tener más entidades y si trabajas en esos lugares, podría ser que tengas entidades o más entidades. Ujú. Lo mismo, me imagino que mencionabas los abogados, me imagino que por todo el ambiente de conflicto que ya se genera como algo más grande. De hecho, tuve Ah, una, van a las... bueno, sí, las cárceles, sí.
Ujú. Sí, mira, sabes, el otro día atendí una consultante, bueno, en constelaciones es otro tema, pero justamente ella me mencionaba que ella era una profesional y, digamos, parte de su labor lo realizaba en cárceles. Entonces, ahora que estamos hablando también, sí, claro, hay un montón por ahí. Dice Joyce, mi hermano falleció hace un mes y desde su muerte me entró pánico a la noche a dormir, estuve casi 2 semanas sin dormir, pero en ocasiones abría los ojos como Julia mencionó y sentía miedo, pero sentía que era él. Intentaba hacerme la que no era conmigo, pero a la vez le decía te amo en su funeral, le decía que trascendiera, que lo amaba y que quería que fuera la luz y a ser feliz. ¿Hice bien? Querida, no hay ni bueno ni malo, hacemos lo que tenemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos en ese momento, pues hacemos eso. Ahora, yo te pregunto, Joyce, ¿ese miedo que tú sentías era tuyo o tal vez era el miedo de tu hermano de no saber qué estaba pasando, que me ha tocado en varias ocasiones con entidades que acaban de fallecer, que están confundidas, un poco perdidas, no saben qué está pasando, porque es que nadie las pela, ¿no? O sea, y entonces es una buena idea decirles, mira, ya no tienes un cuerpo, puedes ir a buscar otra cosa, puedes elegir algo diferente para ti, puedes buscar otro cuerpo. Es una elección que ellos hacen. Y en esta parte es la que yo les decía, que me parece amable, ¿no? El poder comunicarle eso a quienes ya fallecieron para que ellos sepan que no pasa nada, no hay nada malo, simplemente hicieron un cambio, Es un ¿no? cambio. Ujú. Y pueden Ujú. elegir algo diferente. Gracias por tu pregunta. Sí. Sí, igual ahí, insisto, creo que la parte de limpieza de espacios, aunque, o sea, sigue siendo una clase muy contributiva para esto que acabas de mencionar. Creo que a veces nuestra mente desea como darle más estructura y más comprensión para sentirse apropiada de la herramienta, pero en esencia es lo que vos acabas de decir, más o menos algunos procesos verbales que se hacen en ese momento. Ah. Ok. Erika dice, ¿una entidad puede acompañarlo a uno a un viaje o simplemente a donde fui me encontré con una? Ay, querida, Las hay dos son entidades por todos lados. Entonces te puedes encontrar y a veces algunas, pues hicimos algún pacto con ellas en alguna vida. Por ejemplo, si viviste muchas vidas o las vidas que hayas vivido, pero te casaste varias veces, a veces hay compromisos y votos y promesas y se queda ahí la entidad de la pareja, ¿no? Entonces, pues también por eso es muy buena idea estar limpiando entidades, ¿no? Y liberarnos Mm, de todos esos compromisos que hayamos hecho en algún momento. sí, sí. Hoy justamente visité a una de mis tías paternas y caí en cuenta, ¿verdad?, de este patrón súper fuerte en mi linaje paterno de viudez. Y que Mm. mis tías es como este asunto de enviudar y no, y yo hasta sentía así como energéticamente se quedaban ellos ahí con ellas, ¿verdad? Entonces era como, no es como una viudez y luego soledad, sino es que literal la relación de matrimonio continuaba aunque ya el otro no tuviera cuerpo. Y es una elección, yo puedo elegir, que esto es algo súper importante. También he tenido una consultante que ha pasado como por el duelo, ¿verdad?, de su esposo, y es Ujú. como elegir quedarse siendo pareja de esta entidad ahora, ¿verdad? Es eso, es una elección, si eso es lo que quieres, Claro. ¿verdad? Pero igual si eso te genera ruido y no quieres volver a sentir el contacto con otra persona en una relación de pareja, pues entonces hay que hacer el proceso para que esta entidad que en algún momento pues estuvo cuerpo a cuerpo contigo, pues ahora tome Se- otra vez espacio. Claro, a final de cuentas, el lugar está ocupado. Y si el Sí, lugar está ocupado, nadie más lo puede ocupar, porque energéticamente los demás saben, aunque no lo vean, aunque no lo sepan conscientemente, saben que el lugar está ocupado. Ujú. sí, así es. De hecho, ella, por ejemplo, ha sido muy interesante. Yo la adoro, es súper querida y muy cercana. Y ella Ajá. sigue usando su alianza de matrimonio. O sea, y esto yo lo he visto en muchas mujeres viudas también. Entonces, es lo que vos decís. O sea, esa alianza de una u otra forma es este recordatorio de tengo un compromiso. Y si alguien le, o sea, alguien podría ni siquiera preguntarle, ni siquiera saber que es viuda, simplemente ve una mujer casada. Y sí, Claro. bueno, pues es esto, ¿verdad? E insisto. No está ni bien ni mal, es una No, elección. claro, claro. Ujú.
es una elección. Así como en algún momento alguno pudo haber querido tener un amigo imaginario y lo tuvo en la infancia. O lo Eh, tuvo de verdad. sí, sí, ¿verdad? Esas son elecciones. Dice Natalia, las entidades que se me acerquen, peguen, están relacionadas conmigo de alguna forma, por ejemplo, que sea un familiar, un amigo, una persona que conocí en otra vida, etcétera. Pues puede ser o puede ser que no. Miren, la única diferencia entre nosotros y las entidades es que ellos ya no tienen un cuerpo. Entonces, en el mundo de las entidades, así como en este mundo hay gente que está cercana a ti y hay gente que no, que simplemente los ves en la calle, coinciden en algo y ya. Entonces, sí y no. Sí, yo a veces les he dicho, por ejemplo, percibo ahora mucho distinto, ¿verdad? O sea, es como resignificado, pero a la vez como más en percepción energética. Ujú. Cuando me topo, por ejemplo, personas en condición de calle, ¿verdad? Personas indigentes y demás, que Sí. sí percibo la super compañía en la que están, ¿verdad? O sea, como muchas, muchas entidades adheridos a ellos, e incluso es como literal energéticamente bordearlos, pero es o sea, es como acercarme más a su espacio, es como estar atravesando un montón de gente. Ujú. Y no tiene que ver ¿verdad? Con que sean familiares de ellos, ¿verdad? Sino tiene que ver como con otras cosas por ahí también. Sí. Sí, o sea, todos podemos como estar como en, no en relación, pero cerca de entidades que tienen que ver contigo y que no tienen que ver contigo, definitivamente. Ujú. Sí, sí, dice Jessica, las pesadillas y los sueños siempre están ligadas a entidades. Mi pareja y yo tenemos periodos similares en los que nos da por soñar mucho y tener dificultades para el descanso. No, Jessy, no es que siempre tenga que ver con entidades, algunas veces tiene que ver con entidades. Yo, por ejemplo, para mí, yo les cuento cómo es para mí, para cada uno de nosotros es diferente, pero yo a partir de que empecé a usar las herramientas de entidades, prácticamente ya no me molestan en la noche a la hora de dormir. Algunas veces sí, lo que me sucede es que empiezo a tener mucho, mucho frío, pero un frío diferente, más grande, más fuerte de lo normal, y me despierto en ese momento, yo sé que son entidades. Y yo lo único que les digo es, por favor, déjenme dormir, háganse para atrás, no me molesten ahorita. Y normalmente se van, o sea, respetan eso. Entonces, no, no necesariamente tiene que ver con entidades. A veces no puedes dormir porque no puedes dormir, pero si ese fuera el caso, pregunta, ¿verdad? ¿Hay entidades aquí? Sí, ok, por favor, háganse para atrás, déjenme dormir, déjenme descansar. Ok, más espacio, por favor. Ujú. Ok, Adriana Quiroz dice, hola, ¿qué se puede decir o hacer si uno va a visitar enfermos a un hospital o si debe estar o si debe estar hospitalizado por varios días? Bueno, ahí Adriana, yo te sugiero, si no tienes ninguna herramienta de entidades, digo, las herramientas de entidades vienen en el fundamento, pueden tomar alguna introducción o la clase del comienzo, pero si no tienen ninguna ahorita, cuando entren al cuarto de hospital a visitar a su familiar, pidan que todas las entidades que estén ahí adentro se salgan, por favor, mientras ustedes están ahí. Digo, lo demás es una elección, tampoco podemos estar limpiando entidades en todos lados, aunque tuviéramos las herramientas, porque yo no voy a limpiar la casa de mi vecino, ¿no? O sea, yo las uso para mí y donde estoy. Y simplemente es crear un espacio diferente donde yo estoy, a menos que me pidan una sesión para limpiar un espacio. Eso es diferente. Ujú, Ujú. Sí, sí, sí. Yo cuando viajo ahora, digamos, por ejemplo, y ujú, lo persigo con tanta claridad, digamos, entonces lo que hago es limpiar el espacio en el que voy a estar, ¿verdad? En el que voy a dormir, claro. o igual si estoy en el aeropuerto, ¿verdad? Igual como va esta atención y pedir el espacio porque hay muchísima energía moviéndose también en esos espacios. Ujú, Pero sí es lo que dice Betty. O sea, al final nuevamente son elecciones. O sea, podemos elegir justamente tener estas herramientas. Pero yo también les decía, o sea, había algo también una anécdota que les compartí en alguna clase de barras, en alguna certificación, y yo les decía, es que mira, o sea, pongamos que en alguna vida, o sea, alguien te quedó debiendo dinero. ujú, Entonces, resulta que no se ha dado cuenta que ya no tiene cuerpo y te anda buscando para devolverte el dinero porque se siente con pena, porque cree que X, ¿verdad?
Y tú nada más percibes la entidad, no sabes qué es, estás, ¿verdad? Entras en la paranoia, ¿verdad? Y lo empiezas a echar y es como, las entidades pueden ser contributivas también. Sí Por se los ejemplo. permitimos, porque Sí, precisamente, o sea, hay muchas, podría ser que tienen regalos para ti, pero a ti te pueden mandar flores y no las recibes. ujú. Así como no recibimos a gente con cuerpo que llega a la casa, de la Sí, misma manera. exacto. Ujú, ujú. Ok, dice Marianela, hola, en mi caso tengo una sala de belleza y en una ocasión se ve por las cámaras una sombra negra que desaparece y he limpiado con palo santo y mantras y música. Ujú. Mira, la de Silvia también está un poco relacionada. Dice, yo en mi oficina procuro tener una piedra de sal e incienso. Las Y personas poner viven ese. acompañadas de entidades y cuando se dan cuenta, uno las percibe, no se van, como que se quieren quedar. Ok, miren, esto para mí, lo que yo he visto hablando con las entidades, y eso me encanta, es que tú estás hablando con la energía. Y entonces, cuando tú usas las herramientas de hablando con las entidades se van. El incienso, los mantras, el palo santo, la sal, bla, 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 son puntos de vista. Si la entidad, cuando tenía cuerpo, no creía en esto, claro que le vale tu sal, le vale el incienso, le vale el palo santo. Digo, yo había hecho algunas limpias en algún momento que estudié chamanismo en México con crucifijos, agua bendita. Si ellos no creen en Dios, no les importa y no se van a ir. Entonces, eso me encanta de las herramientas de hablando con las entidades. Tú hablas con la energía y es una contribución y de verdad, para mí al menos, ha sido súper eficaz todas las herramientas de hablando con las entidades. En cambio, cuando estudié chamanismo, y no digo que esté mal ni que nada, el chamanismo para mí fue un gran regalo en su momento. Sin embargo, me di cuenta que había algunas que no se iban. Y aquí, en mi experiencia, todo se va. Ujú. Sí, eso es muy, muy interesante, ¿verdad? En algún momento alguna de las chicas me decía, y una piedra de obsidiana en el ombligo y no sé qué, ¿verdad? Y sigue siendo como, o sea, y yo les decía, desde Access, la forma de proteger es no proteger, es bajar barreras y expandir energía y que lo que sea que podamos percibir nos dé la conciencia de lo que sea que estemos percibiendo y desde ahí facilitar si es una entidad o hacer lo que sea requerido para lo que en conciencia logremos identificar, pero Claro, nada la más. mayor protección desde Access, porque en algunos puntos de vista o en algunas técnicas, perdón, hay el punto de vista de que hay que protegerse. El mayor regalo que puedes tener con las entidades es tener conciencia y eso haces cuando bajas tus barreras y te expandes, estás presente y estás consciente y puedes saber qué es lo que hay ahí. Ujú. Sí, que no hemos hablado de los demonios, pero, pero también. Mel dice, gracias, escuchamos cosas que caen, nos sentíamos observados, nos despertábamos en la noche, hablando un poco del tema de la casa, despertábamos en la noche de la nada, todos a la vez, oíamos muebles correrse, halos de luz sobre el bebé, en el monitor, en fin, ahí estaba. Pero cuando decidimos limpiar fue cuando mi hijo de 8 años dice que sentía un frío que le subía por las piernas y le daba miedo y el niño está con problemas de comportamiento y ansiedad. Ya nosotros limpiamos, pero ¿cómo sabemos que funcionó? ¿Limpiaron energéticamente? ¿A eso se refiere? Supongo que sí, ¿verdad? ¿Con qué herramientas limpiaron? Y los niños son muy perceptivos a todo esto, entonces, si él está con problemas de ansiedad y así, probablemente está percibiendo algo que no te está diciendo, y entonces también sería buena idea que platiques con él y le preguntes si es que está percibiendo o viendo algo que no te ha dicho, y depende qué herramientas hayas usado, no sé si nos puedes decir, estaría muy bien. Ujú, Ok. Dice Ara, ¿y un ujú. evento de muerte, por ejemplo, un vecino que se suicidó, puede interferir en uno como entidad? Mira, las personas que se suicidan, que bueno, ya son entidades que se suicidaron, pues cuando ya no tienen un cuerpo, puede ser que anden por ahí y que nosotros, como somos tan conscientes de la energía, seamos conscientes de su locura, su tristeza, su confusión, y entonces podamos tener como esa sensación de tristeza, de confusión, de querer morir. Ujú, Y digo, no necesariamente porque sea tu vecino tiene que estar ahí en tu casa,
Más bien, yo creo que estaría en su casa. Entonces, pues simplemente nada más sean conscientes de qué está pasando y desde dónde están funcionando y cómo están todos, ¿no? Ujú. Sí, igual ahí yo creo o sea, que igual puede de repente percibir esa energía, Ujú. aunque esté propiamente la entidad, no que esté como de visita la Claro. entidad en su casa, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, pues somos mucho más expansivos y pues aunque no estemos yendo a la casa del vecino, pues también podríamos estarle percibiendo. Claro, totalmente, totalmente, pero sí es como normalmente se quedan en un espacio y entonces en ese espacio puede ser más intenso, aunque claro, nosotros percibimos a todo el planeta, ¿no? Mm, correcto. Que ahí es donde precisamente dice, precisamente a veces nos sentimos confundidas. Dice Silvia, dice, yo a veces les digo, usted ya trascendió, continúe su camino en paz. Es que yo, ¿sabes qué? Creo que con el tema este de los juzgados, porque aquí hay varias personas que trabajan precisamente en esta instancia en Costa Rica, que es la parte que ve el Poder Judicial, que creo que allá se llama parecido. Sí. Es que, y lo he visto en constelaciones, es que a veces las entidades se quedan con este anhelo de justicia. Y Mm, puede que se queden, ¿verdad? Adheridos a alguien dentro de la familia o que se queden en el lugar en donde sintieron que no recibieron justicia. claro, puede ser, sí, pues es que todo es posible, o sea, es lo mismo que, por eso les digo, es lo mismo que cuando tienes un cuerpo. Si en un cuerpo normalmente estás en tu casa, pero también te mueves, es lo mismo cuando no tienes un cuerpo, ¿no? Entonces, es esta que le dice Silvia, ¿no? Usted ya trascendió, pues es igual que ya no tienes un cuerpo, pero a veces es más claro, ya no tienes un cuerpo, ¿sabes? Como que es directo lo que le estás diciendo y ya no hay manera de, ay, no sé, no, o sea, y eso es lo que recomiendan en hablando con las entidades, ¿no? Cuando tú les dices, ya no tienes un cuerpo, normalmente se van. Y es interesante cuando, por ejemplo, es lo que acabas de decir es muy coherente con la película Sexto Sentido. O sea, toda esa película se desarrolla porque el Ujú, niño nunca le dice a él directamente que él no tiene cuerpo ya. ajá, Y ujú, se da el cierre, ¿verdad? Hasta el final en donde él le dice como veo gente muerta, ¿verdad? Y entonces empieza esta recapitulación de todos los eventos y de cómo él ya no tiene cuerpo y, ¿verdad? Y del por qué se daban estas comunicaciones fallidas, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante lo que acabas de mencionar, como esta contundencia de ya no tienes cuerpo. ujú, Ujú. No, sí. no necesitas estar aquí. Y si decides Exacto. quedarte aquí, no en mi casa, Ujú, exacto. por Ujú. ejemplo. Dice Walter, mi abuela falleció en marzo pasado y ya he soñado con ella varias veces. Igual con mis familiares, soñamos demasiado con ella. ¿Eso tiene algún significado? No es que tenga algún significado, miren, em, cuando nos dormimos, una de las barreras que tenemos más grandes hacia todo es nuestra mente racional. Cuando nos dormimos, esa barrera se desconecta. Entonces es Mm. como quitaste esa pared que habías puesto todo el día y para las entidades es mucho más fácil que las percibas, que se comuniquen contigo cuando estás dormido. Entonces, más bien, Walter, yo te invitaría a que cheques cuando sueñas con ella, si está tranquila, si está feliz, tal vez lo único que quiere que sepan es que está bien, ¿no? Pero te leo la segunda parte de la intervención de Walter. Dice, disculpen la pregunta, pero precisamente con la muerte de mi abuela, muchos nietos nos dejamos algo de ella como recuerdo. A mí me dieron los dientes postizos, pero Ah, siento incomodidad tener eso guardado. ¿Me puede orientar? bueno, y es una elección, Walter. Si tú quieres tenerlos, genial, pero si no, realmente creo que lo que vivimos con las personas y como toda la experiencia y todo lo que tenemos es lo que nos llevamos, ¿sabes? O sea, yo en lo personal no soy mucho de cosas o de recuerdos físicos y bueno, pues es lo que sea más ligero para ti. Si para ti no es ligero, pues yo creo que no tendrías que sentirte con la obligación de tener eso. Tu abuela está, tengas o no tengas esos dientes ahí y eh, también a veces el que se queden como cosas, pues tiene esta sensación como de que no la sueltan, ¿no? Entonces, pues solo suéltenla. O sea, tengan nada más como la certeza de que está bien, ya se fue y despídanse y ya. O sea, no importa si tienen o no tienen cosas de ella, pero
si las tenemos a veces como desde el espacio de, ay, pues la extraño, que no se vaya, a veces no permitimos que se vayan, ¿no? Ujú. A mí me sucedió, mi papá trascendió hace ya, con este va a ser 4 años. Ujú. 3, no sé, bueno, por ahí, ya perdí la cuenta. Pero Ajá. es muy interesante porque, bueno, mi papá sí tuvo una historia como muy compleja y digamos, sí, yo percibía muchísima carga energética, incluso en objetos súper sencillos, como un llavero con un corta uñas. O Ujú. sea, y yo me di cuenta después de mucho tiempo, yo, ¿pero qué es esta incomodidad? Y no hice preguntas en su momento, porque eso fue el año pasado, no la tenía como tan claro. Y Ujú. yo nada más sentía que había algo de pesadez y demás. Y cuando yo limpié ese objeto, o sea, como ya hice el proceso, fue como, uff, ya cambió totalmente la energía del objeto. Y ya ni siquiera, es como al final reconocí como que ni siquiera quería tener el objeto cerca, ¿verdad? Pero sí, es muy interesante con todo este tema del trasiego, vamos a decirlo así, el traslado de los bienes familiares, ¿no? Es como que a veces hay cosas que familiarmente no llevan una, llevan varias entidades adheridas de Es alguna que forma. además, bien, o sea, estamos hablando marzo, abril, mayo, apenas trascendió también, o sea, es un proceso, es reciente, tal vez mucha gente en la familia es como no la quiere dejar ir o no puede en este momento, entonces también pues es una parte como de abrir un espacio diferente, de permitirte liberarla tú y eso puede contribuir de alguna forma, ¿no? Ujú. Dice Mel, es cierto que se acercan más a los niños. Creo que vos lo mencionabas, ¿verdad? Es que se acerquen más o menos a los niños, es como lo que les digo, que los percibimos más cuando estamos dormidos, pero están todo el día ahí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la barrera de la mente y entonces pues podemos percibir un poco más de ellos. Los niños igual son más perceptivos que muchos adultos, ¿no? Entonces por eso es que para los niños pues los ven más o expresan más que son conscientes de ellos o que los ven. Ujú. Paola dice, hola, me pasó que vino a visitarme un familiar hoy por la mañana, algo decía, no la vi, pero sé que entró en mi casa. ¿Es relevante el mensaje o hay alguna herramienta que pueda hacer? Pero es un familiar que ya falleció. Ajá, Eso supongo que sí, ¿verdad? sí, Pues no, presumo. realmente no es que sea relevante, más bien aquí Paola pregunta, ¿es esto relevante o no? ¿Hay algo que requiero hacer con esto? Y sobre eso pues empezar a revisar. A veces no, a veces simplemente están como de visita, algunas veces si es cumpleaños de alguien andan por ahí, pero pues a veces no, no es relevante. Sí, yo siempre que voy hasta leer un libro relacionado a entidades, o sea, hasta que percibo donde llegan, es como, wow, va a aprender sobre cómo hablar con nosotros o cómo estar en contacto, es muy interesante. Ok, dice Ale, dice, las entidades no tienen cuerpo. ¿Qué pasa con las entidades que están con una persona y esa persona se nos acerca con malas intenciones y se puede percibir que hay algo que no es bueno? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido, Ale? Porque no entiendo la pregunta. O sea, sí entiendo lo que me dices, que pueden estar con una persona con malas intenciones, pero no sé si falta información tal vez. Sí, faltaría algo ahí como que aportar. Dice Emilia. Ujú. Eh, ajá. Ah, bueno, no, Emilia, fue un comentario. También, si vas a un hotel, también decir que no estén. Y que Dice no te Sandra. estén al cuarto, ¿no? O sea, que no estén en tu cuarto. Ujú. Ujú, sí, súper interesante. Ahora, justo, Betty, cuando fui a la clase contigo ahora a inicio de año, fue muy interesante porque me dieron una habitación que en el hotel tenía una puerta que iba a la otra habitación. O sea, eran como un par de habitaciones que tenían como esto, me imagino que seguro para familias o cuestiones así y tal. Y fue muy interesante porque, claro, tenía puerta desde mi habitación y puerta desde la otra habitación. Pero sí, claramente para mí había ahí, o sea, era como algo más allá que una puerta, ¿verdad? Y sí hay que como que tomar esas previsiones con esas cosillas. Dice Sandra, cuando se prende el televisor en la madrugada o se enciende una lámpara por la noche, ¿es una entidad manifestándose? Si es así, ¿qué debo decirles? Pregunten, chicos. Miren, algo que es bien eh, relevante. Pues es que no todo tiene que ver con entidades. O sea, no el hecho de que "Ay, ya me sentí mal, estoy triste, tiene que ver con entidades.
ya me peleé con no sé quién, tiene que ver con... No, 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 no. Siempre pregunten, a ver, ¿es esto una entidad? Sí, es una entidad. Ok, por favor, sálganse de mi casa, no pueden estar aquí, es mi casa. Yo la pago, no están invitados a entrar aquí. Que les vaya bien. Y sería buena idea que tengas alguna herramienta para que puedas trabajar con ellas y tener más claridad sobre todo. Ujú. Laura dice, ¿cuáles son las herramientas de hablando con las entidades? ¿O es un curso? Laura, es una clase de Access. Ya Laura llevó barras, por Mm. ejemplo, que es requisito para llevar esta clase. Es una clase al igual que barras, ¿verdad? Ujú. Pues con todas, diríamos, con todas las de la ley, en el sentido de que hay manual, hay herramientas, o sea, y es más larga ¿verdad? Que barras, porque Ajá, es una clase de 2 días y medio. Entonces, si quieres, Betty, de paso, vamos hablando también de la clase, que acá, para la clarificación, es el 19 y 20 de julio. ajá, de julio va a ser en Costa Rica. Es una Sí. clase muy completa, tiene manual, tiene un certificado, se les registra en Access y se les registran hablando con las entidades esta clase. Destruimos y descreamos todos los puntos de vista que tenemos sobre las entidades, lo que puede pasar, lo que no puede pasar, todas estas leyendas, historias, todo eso que nos impide tener claridad y facilidad con las entidades, lo vamos destruyendo durante la clase. Hay mucha tela de dónde cortar, hay mucha información. Vemos los diferentes tipos de entidades, cómo trabajar con los diferentes tipos de entidades. Hacemos muchos ejercicios energéticos, porque claro, con las entidades, tiene mucho que ver con percepción, con estos ejercicios de estar presentes, conscientes y empezar a reconocer las diferentes energías. Es practicar, o sea, no nos han enseñado, bueno, aprendemos aquí y empezar a practicar. Ujú. Yo aquí quiero hacer una salvedad, digamos, porque a veces, a mí me da la impresión que a veces perdemos de noción, digamos, lo que significa llevar una clase respecto a tener ciertas herramientas más generales. O sea, Claro. lo que estamos acá compartiendo con Todísimo el Amor es como una guía general para entender también cómo en este mundo en el que vivimos podemos percibir y podemos de repente intuir, por decirlo de alguna forma, pero bueno, percibir la energía de entidades y qué cosas muy, pero muy básicas, ¿verdad? Pero aquí sí les digo que obviamente es una cuestión completamente distinta tener las herramientas, ¿verdad? Porque a mí muchas personas, insisto, Betty, se me acercan y me dicen, Julia, me está pasando esto y esto y esto, y yo, chal, o sea, no puedo, digamos, no puedo elegir por vos, tendrías que vos elegir acercarte a esto, conocerlo para que lo puedas resolver, porque si no, de lo contrario, sí sería como, pues literal, como que yo me dedicara a limpiar casas, limpiar gente, o sea, y pues eso no es mi elección en este momento, ¿verdad? Yo no estoy eligiendo dedicarme, como decías vos, ¿verdad? Limpiarle la casa al vecino, el barrio, ¿verdad? El lugar, los hoteles, o sea, no, o sea, uno hace lo que requiere para, siendo una entidad con cuerpo como lo somos, ¿verdad? Estar en un espacio en donde nos sintamos en plenitud y en comodidad. Pero esto es todo un mundo, digamos, de comprensión y valer mucho como lo que acabas de decir, o sea, los procesos verbales que se trabajan a nivel energético, la toma de conciencia, las herramientas para trabajar con esto, o sea, no es para que nos dediquemos nuevamente, no es porque, bueno, yo voy a tomar la clase, ¿verdad? No es que yo voy a tomar la clase porque me voy a dedicar a hacer limpias de casas y de edificios que podría hacerlo porque la clase me da las herramientas, o sea, pero de momento no estoy eligiendo la clase por eso, pero que sí es muy importante, ¿verdad? Yo creo que con la coherencia que profesionalmente tenemos todos, o sea, este tipo de abordajes son abordajes profesionales, que sean holísticos o alternativos, no le quita la profundidad técnica que conlleva. No, no, Y sí, no, algo como esta mención, ajá, esta mención de que a veces, o sea, bueno, yo estudié administración, pero yo no soy financiera, yo no me voy a poner a hacer un estado financiero. O sea, no, ¿verdad? O me no explico, estás y así con eligiendo muchas, ahora. Ujú. no, o sea, entonces
Es súper importante, o sea, si tienen este tema entre pecho y espalda, ¿verdad? Ahí en su corazón y se han sentido como que es algo que les pueda contribuir, porque tampoco los estamos convenciendo de que lleven la clase, en absoluto. Es como, sepan de qué va, sepan que hay muchas herramientas muy interesantes y que si esto de alguna manera hace clic con algo que han estado buscando para aclarar y para sentirse en como quieran, digamos, transformar este tema en sus vidas, pues es una muy buena posibilidad. Claro, y además hay diferentes tipos de clases de hablando con las entidades. O sea, las introducciones son clases de 2 horas, son clases cortitas. Yo mando grabación, algunas de ellas tienen manual. Y sigue la clase del comienzo, que es una clase de 2 días, y cachito, de 12 horas, ¿no? Después viene la clase intermedia y luego hay una clase avanzada. O sea, hay un mundo ahí de posibilidades de diferentes precios y cosas. O sea, realmente es un poco como decíamos hace rato, ¿no? Es como la higiene bucal. No todo el Ujú. mundo la hace, pero es una muy buena idea hacerla 3 veces al día. Y es una elección al final de cuentas, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que va a crear elegir hacerlo? Exactamente. ¿Cierto? ¿Dónde, Oye, me encanta esa pregunta, o sea, dónde me veo en 5 años si tomo la clase, no tomo la clase? ¿Dónde ujú, me veo en 10 años si tomo la clase, no tomo la clase? Pero en general, gente, es esta pregunta de dónde me veo en 5 años, sí, cualquier cosa, cualquier elección, claro. ¿verdad? ¿Dónde me veo en 5 años si me quedo en ese trabajo, Yo, ¿verdad? yo los invitaría a preguntar cómo será mi vida, porque cuando decimos dónde me veo, Sí, inmediatamente tienes nos razón. la mente racional, ¿sabes? Ujú. Me encanta, sí, perdón, corrijo, era eso. Y también corrijo lo de las horas. Antes dije que 21, estaba confundiéndola con la clase de fundamento, nada que ver. Pero No, son gracias por hacer la horas. aclaración. Ajá, Son 12 horas, al correcto. revés. O- No Ajá, 21, 12. Ujú. sí, dislexia ahí. Ok, dice Katia Rosela, para mí ha sido un regalo maravilloso. Las entidades, cualquiera que sean, son energías y tratarlas como tal puede ser un intercambio no solo de contribución, sino de avance. Y gracias, Tania. Mel dice, utilizamos baños de hierbas amargas y dulces, la de la casa. Va como, con Mel empezamos y ahí vamos a lo largo de toda esta conversación. Saumerio, Palo Santo, oración de la Santa Cruz, una propia que hicimos mi esposo y yo pidiendo que se fuera, que ese no era su lugar para tener la energía masculina y femenina. Pusimos un limón cortado, le encendimos una vela hasta que se quemara pensando que podía ser esa la luz y no la del niño. Lo hicimos con mucha compasión y empatía, pues nos sentíamos que tenía rabia. Nos terminamos pasando de casa. Pero ahora dudo si se vino con nosotros o si funcionó la limpia energética. Bueno, Melaí, te invitaría a que cheques cómo están, ¿no? O sea, si realmente tu hijo está más tranquilo y todo fluye mejor y todo, o sea, ustedes no están incómodos en la casa, pues probablemente se quedó en la otra casa y ya, no pasa nada, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo que decíamos antes, o sea, si ellos no creen en el limón, el todo eso, la verdad es que no les importa. O sea, Sí, así es. Ibis Karina dice, la clase de Hablando con las entidades nos ofrece muchas herramientas para facilitar muchas situaciones. No sé si es pregunta o es afirmación, me imagino que es no, sí es afirmación. afirmación. Ibis ya tomó la clase conmigo, por eso te digo que debe ser afirmación. Ah, ok, perfecto. Joyce dice, ¿cómo identificar si es una entidad de alguien que ya no tiene cuerpo o una como un ángel o demonio que nunca han tenido uno? Pregunta, Joyce, ¿verdad es una entidad? ¿Verdad es una entidad con conciencia? ¿Verdad es un demonio? Lo que salga más ligero para ti, ¿no? Ujú. Muy bien. Rebeca dice, yo he soñado con demonios en algunas ocasiones, ¿debo hacer algo cuando me despierto? Pues más bien es usar el aclarador de demonios para que se vayan. No es que tengas que hacer algo cuando te despiertas, pero a veces hasta dormida puedes simplemente hacerlos para atrás y hacer el aclarador de demonios. Esto está en la clase y también pueden comprar el aclarador de demonios con Shannon, en su tienda, me parece, está en inglés. Está en inglés y tiene un valor de $75. Es un loop que es para limpiar espacios de demonios y sirve espectacularmente, Rebe. Dice Telma, ¿y qué pasa cuando te quedas con las cenizas de un familiar? ¿Abres una puerta a otras entidades?
Mira, es que todas estas cosas tienen que ver mucho con los puntos de vista que tú tengas. Si tú tienes el punto de vista que quedarte con las cenizas de un familiar va a abrir la puerta a otras entidades, eso vas a crear. A final de cuentas, se trata de soltarlos, de dejarlos ir, de estar dispuestos a que se vayan. Entonces, ¿qué tal si le preguntas energéticamente a ese familiar dónde le gustaría estar? Si le gustaría estar ahí, bueno, pero si le gustaría estar en una iglesia, si le gustaría que lo soltaras en el campo, no sé, o sea, eso depende pues de cada quien, ¿no? Sí, correcto. Alguien, bueno, dice iPhone, dice, ¿y si oramos por ellos para que lleguen a la presencia del Señor? Porque ya no tienen cuerpo y les toca ir donde Dios ha dispuesto. Es un Claro, interesante punto de vista. sí, y es una manera de hacerlo. Si la persona por la que oras no cree en Dios, no le va a importar. O sea, no se va a ir, no va a saber qué hacer, porque si no cree en Dios es como, ¿y luego qué es eso? ¿Para qué sirve, no? Ujú. Que le Como des información a alguien de misión. algo que no sabe. Ajá. Dice Silvia, es que yo soy muy sensible, desde pequeña los veo, los percibo y yo creo que esas energías se dan cuenta que uno los ve, aunque a veces hago como que los ignoro. Cuando tengo sueños lúcidos sí he podido interactuar de manera más fácil, pero la experiencia me dice que si me topo alguna entidad se viene conmigo. Así me sucedió con la segunda esposa de mi papá, me la topé y ella se regresó conmigo. Tardé semanas en entender que necesitaba de mí. Quería que cuidara de mi hermana. Llamé a mi hermana y le dije que estaba pasando una depresión muy fuerte y ganas de morir. Me dijo que estaba pasando ganas de depresión. De ahí entendí que muchas de estas entidades tratan de comunicar algo importante para ellos. Sí, así es. Hay entidades que lo que requieren es que tú comuniques algo o te quieren comunicar a ti algo. Hay quien solo se quiere ir, hay quien requiere dar alguna contribución a alguien, a ti o a alguien más. Entonces, eso es algo que vemos en la clase también, como los diferentes tipos de entidades, pues buscan diferentes cosas y ya tú eliges, ¿no? De acuerdo a la información que recibes de ellas en el proceso que aprendemos, pues lo que requieren y cómo contribuirles. Ujú. Alguien pregunta por estar aquí, no entiendo a qué se refiere con por estar aquí. Y no sé por qué dice iPhone nada más. También da pie a que demonios se acerquen igual. ¿Ustedes qué opinan? Ah, estar aquí en el Zoom, yo creo, ¿no? ¿No? ¿Será eso? No Yo me sé. imagino que es eso. Mira, por recibir información, si tú no tienes el punto de vista que algo malo va a pasar por estar aquí, pues no creo que algo malo vaya a pasar. Yo he tomado muchas clases de entidades, créeme, así que, y he dado muchas clases de entidades, así que si algo malo fuera a pasar cada vez que doy una clase o cada vez que tomo una clase, pues ya las hubiera dejado totalmente. Al contrario, para mí han abierto un mundo totalmente maravilloso de conciencia y de expansión. Es una elección que tú haces. Ok, dice Ale, ¿qué podemos hacer o cómo podemos reaccionar a eso? No sé a eso qué se Perdónale, refiere, porque Ale. es que a lo mejor puso algo antes. No, porque los he venido leyendo todo y no Ya le tengo marcas nada. un... Si alguien pregunta, voy a continuar. Cualquier cosa, dale que coloque la pregunta completa. Igual, Betty, sigan viendo como preguntas, ¿verdad? Muchas Entonces, vos me... preguntas. Ya, yo creo que contestamos esta y ya, si quieren, Ya. hacemos una segunda parte con mucho gusto, pero tal vez por ahora. Sí, sí, y además de eso les voy a dejar las fechas porque me parece súper importante contarles esa parte también, obviamente. Dice Karina, cuando sentimos energía muy pesada con una persona y esto nos repele, lo que llamamos mala vibra, ¿hay algo que pueda hacer para evitar que esas malas vibras se nos adhieran? Cuando sentimos como mala vibra de una persona, Ajá, ajá, hay exacto. algo que se llama ataques psíquicos. O sea, el hecho, por ejemplo, de que alguien piense mal de mí es un ataque psíquico, ¿sí? Entonces, tengo un audio en mi canal de YouTube. Búsquenlo en el canal de YouTube, es para ataques psíquicos. Lo hice en algún momento que tuve un ataque psíquico. Dije, pues voy a hacer este audio porque seguramente le puede contribuir a algunas personas. Es muy sencillo, lo pueden seguir paso a paso y listo, se acabó. ¿Cómo puede mejorar eso? ¿Sí?
Voy a poner aquí, pueden escribir 8529-1111 para pasarles más información y les doy las fechas. O sea, Betty nos va a honrar por primera vez en Costa Rica y yo quiero dejar en claro algo súper importante y es entender que estas clases están siendo, no solamente Betty, hay otras instructoras que están viniendo también a Costa Rica y que es súper valioso como honrar y reconocer el esfuerzo que están haciendo ellas para venir hasta acá, porque realmente estas clases, o sea, cuando elegías, no solo tenías que elegir la clase, sino que también tenías que elegir lo que significaba salir del país con todo lo que eso pueda significar para nosotros, ¿verdad? Desde tomar más días de vacaciones, hacer una inversión en desplazamientos, en alojamiento fuera de Costa Rica. O sea, era realmente una clase que iba a ser muchísimo más de dedicación, de inversión en general, ¿verdad? Inversión en todo sentido, económico, de Tiempo. temporal, de tiempo, material. O sea, entonces, creo que es importante como reconocer esto y para quienes de verdad les resuena esta info, aprovechen, de verdad que sí. Está la clase de Hablando con las entidades, el comienzo, que es esta clase de 2 días o 12 horas que menciona Betty, 19 y 20 de julio de este año, y va a ser aquí en Naranjo de Alajuela, ¿verdad? Entonces yo voy a ser la host, entonces, ¿qué más es posible? ¿Y cuánto más nos podemos divertir con las entidades? Muy bien, entonces Otras va a clases, estar de verdad una clase muy, muy interesante. tenemos otras clases en ese viaje, ¿verdad, No te Julia? escuché al final. Sí, claro, ya iba a decir las otras dos clases. Oh, eso. Y también Estas es 19 y 20. Y él, ajá, es que Emi también, que está en Costa Rica, les puede dar información de la clase, también les puede contribuir, ¿eh? Emilia, ajá. Emilia. Ah, bueno, sí. Ok, Emi si quiere poner ahí el número de teléfono. Sí, Luego dice, está la clase. Walter, ¿es posible? ¿Qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar esto? Es posible que hagamos una mixtura. Originalmente he hablado con Betty de que solamente fuera presencial, pero es probable que abramos la posibilidad de hacer también participación por Zoom, que sea como Zoom y presencial. de Estamos, la, de la del comienzo, ahorita no se puede. bueno, entonces La no. del comienzo en este momento no, pero las introducciones, porque creo que tenemos introducciones allá, ¿no? Esas Ajá. sí. Dinero y entidades es el 18 de julio. Sí. Y la otra clase de limpieza de espacios es el 18 de julio. Tienen, o sea, son dos clases que se dan en, digamos, como en el día, ¿verdad? Día y parte de la noche. O sea, si quieren los horarios y demás, escríbanme porfa Sí, al 8529-1111 y les paso ya como los detalles, el flyer y los detalles. sí, Estas dos clases, como dice Betty, sí se pueden tomar en línea, la del comienzo no. todavía ¿Ok? no. Mm. Ujú. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, por su participación, por estar tan activos y tan interesados en este tema. Muchas gracias. Gracias Betty a vos por sacar este rato y por compartirnos todo este saber. De verdad, muy honrada y muy agradecida. Que estés súper bien. Gracias, Feliz Julia. noche a todos. Chao, chao. Chao.